Yo soy físico, me saqué la carrera de física en Córdoba, luego fui a Madrid, un máster de ingeniería matemática, que es matemática aplicada, pasa que con un nombre muy bonito, y ahora mismo estoy haciendo un doctorado en ciencia de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, de vez en cuando me salgo de los papers y de los artículos y de las librerías y de los datasets y empiezo a probar cosas, ¿no? Y otra cosa que me define mucho es que soy un flipado de la música, totalmente. De hecho, este es mi Spotify y tengo listas de canciones por géneros que acabo de descubrir, por géneros que me gustan desde hace mucho, por idioma, por estilo de música, o sea, por nivel de sentimiento, por si necesito una música más activa, menos activa, medio activa. Entonces, esto es un follón. Y yo lo que quiero es saber cómo poder todas las canciones, las cientos de canciones que yo tengo, cómo poder organizarlas de una manera que cuando me sienta, digamos, tengo ganas de escuchar una canción, todas las canciones que escuche en esa playlist se parezcan. Es decir, al final lo que tengo es un problema de clustering, ¿no? Vi cómo funcionaba otro sistema de recomendación. Por ejemplo, en el caso de Netflix, el sistema de recomendación a nivel general se basa en el Big Data, ¿vale? Se basa en el conocimiento de otro usuario y dice, por ejemplo, si yo estoy viendo Rick and Morty y la mayoría de las personas que ven Rick and Morty también ven BoJack Horseman, entonces cuando termine Rick and Morty me dirá, tú necesitas ver BoJack Horseman porque te va a gustar mucho. Porque el criterio está basado en el resto de usuarios. Entonces necesitamos una base de datos muy grande. No es mi caso, porque yo, bueno, pues estoy en mi casa y no. Y en todo caso le puedo preguntar a mi familia, pero no tengo una base de datos muy grande como para crear este sistema de recomendación. Entonces luego pensé que quizás Spotify era el más parecido a lo que yo quería, ya que yo quiero hacer clustering de canciones, debería fijarme en cómo funciona el sistema de clustering de canciones o de recomendación de Spotify. Y el sistema de recomendación, cuando tiré de la API y vi qué valores me daba, pues me daban esto, de Ansiability, Energy, Key, Loudness, Mode, y seguí leyendo la librería, o sea, la documentación, y resulta que estas features están creadas a través de conocimiento experto. No solo en Spotify utilizan redes convolucionales y un montón de procesamiento de datos, sino que además tienen a un experto en música que le dicen, vale, sí, lo que quieras, pero esta canción está en tal clave y esta canción tiene tal instrumentalidad. Entonces, claro, como yo no tengo ni idea de canciones, yo solo me pongo a escuchar canciones y tengo un poco de conocimiento sobre Machine Learning, tampoco me funcionaba esto. Entonces, si no tengo conocimiento experto y no tengo datos de usuario, ¿cómo puedo hacer la recomendación? ¿Cómo puedo hacer el clustering de canciones? ¿Cómo puedo hacer playlist que yo sabiendo que quiero escuchar una canción, todo el resto de canciones que escucho mientras trabajo, mientras voy al gimnasio o mientras estoy con unos amigos, todas las canciones se van a aparecer? ¿Cómo hago eso? Y entonces pensé que en la carrera estudié a Fourier, a Jean Fourier, que es un matemático del siglo XVIII, que se encuentra con el problema de la ecuación del calor, de cómo se transmite la temperatura a lo largo del tiempo en una barra de calor, y Fourier no tiene otra cosa que decir, vale, ¿cómo soluciono el problema? Pues no conozco la función de la temperatura, pero demuestro que a través de una serie, de una suma infinita de seno y coseno, puedo modelar prácticamente cualquier función, siempre que sea continua o trozo y esté o bien acotada o sea periódica. Y esto realmente no es lo que nos interesa, sino que para conseguir esta función y para conseguir estos parámetros de la función, inventa o desarrolla un aparataje matemático que se llama transformada de Fourier. Permite, sí, vale, que lo que permite es que la función, como la quiere modelar a través de seno, pasa la función que por ejemplo, está en tiempo, lo pasa a frecuencias y consigue las frecuencias con las que vibra los senos y cosenos con los cuales modela la canción. No sé si se aprecia bien el GIF, pero tenemos una función, la convierte y quiere convertirla en seno y coseno, y esos seno y cosenos vibran en esta frecuencia. Entonces, con una combinación de estas frecuencias, consigues la función de arriba. Este es otro GIF también donde se ve lo mismo.
Entonces, pues utilizando la transformada de Fourier, pasamos de aquí a este gráfico, donde vemos los senos y cosenos y las frecuencias. ¿Y esto en qué se usa? Pues en física, por ejemplo, hay muchos de los problemas donde las características de un problema físico dependen de su frecuencia. Por ejemplo, en el caso del Sol, si queremos saber qué elementos químicos se componen del Sol y tenemos la luz del Sol, como sabemos que los elementos químicos, cuando se excitan, vibran, tienen longitudes o sea, la luz que emite tiene longitudes de onda a esta frecuencia, entonces podemos comparar las frecuencias que no vienen de la luz del Sol a través de la transformada de Fourier y entonces podemos saber qué elementos químicos componen el Sol. Otro ejemplo físico donde las frecuencias juegan este papel, el transformador de Fourier, es cuando sucede un terremoto, ¿vale? O onda sísmica y quiere saberse qué hay por debajo de la Tierra, qué materiales componen, o sea, por qué material ha pasado esa onda. Entonces, como los materiales vibran, dependiendo del tipo de material, de la densidad y de una serie de parámetros, vibran a una frecuencia u otra, con la transformada de Fourier podemos saber de dónde se produjo el epicentro, a qué distancia, qué capas de la Tierra ha pasado, etc. Entonces, vale. Entonces, bueno, pues si la frecuencia supone una característica importante del sistema, ¿por qué no paso a las canciones, que es sonido y que vibra una cierta frecuencia utilizando la transformada de Fourier? Y experimentando, lo curioso es que cuando paso una canción a frecuencia, una canción que a priori en el análisis en sonido no sabría distinguir o tendría que utilizar elementos muy complejos como redes convolucionales, como hace Spotify, para poder distinguirla, en frecuencia la verdad es que se parecen bastante. Por ejemplo, Video Kill de Radio Star, una canción que a mí me gusta bastante. Esta es la original, esta es una cover en clave de rock y esta es una canción de los Backstreet Boys que no tiene nada que ver. Entonces, en frecuencia vemos que esta gráfica, que es la transformada de Fourier de aquí, y esta gráfica se parecen. Y no solo se parecen, sino que además son distintas de la otra canción. De hecho, cuando computamos las distancias, cuando básicamente restamos las dos gráficas, este es el resultado de restarla con la canción de la Backstreet Boys y este es el resultado de restarla con la versión rock de la misma canción. Es decir, que existe, que existe una forma de computar cómo de parecidas son las canciones, que es justo lo que estaba buscando al principio. Entonces, pues nada, estoy desarrollando una librería, se llama FuCluster, que precisamente hace esto. Y para probarlo lo que hice es crear géneros musicales, buscar dentro de los géneros musicales canciones más representativas, hice sus transformadas de Fourier. Vale, aquí, por ejemplo, el género 2 corresponde a género rock de los años 70, ¿no? Más baladas y tal. Y el género 3 a género pop de los 80. Entonces cogí las canciones, computé las distancias entre sí y ploté el resultado. Y lo curioso es que aquí el resultado aparece, lo he escalado también, de 0 a 1, donde 0 es que es la misma canción, que es exactamente el mismo espectro de Fourier, por eso tenemos aquí la diagonal en 0, y 1 son que es lo más diferente posible dentro del dataset, y lo que vemos es que aquí en el género 2 y aquí en el género 3 se producen zonas más oscuras. Eso significa que nuestra teoría, hemos partido de la hipótesis de que las canciones del mismo género, las canciones más parecidas, tienen frecuencias parecidas, y de hecho al computar las distancias, vemos que sí, que es así, que las zonas más parecidas, o sea, las canciones más parecidas tienen frecuencias más parecidas y espectros de Fourier más parecidos, y su distancia en Fourier es cercana a 0, y las que no, pues su distancia en Fourier es cercana a 1. Entonces, una vez que tengo esto, vale, puedo representarlo, este sistema, o sea, al final lo que he creado es que esta canción, por ejemplo, Madonna, Like a Virgin, lo paso a espectro de Fourier y luego transformo esas features que tengo en espectro de Fourier a distancias con el resto de canciones del dataset. Entonces, ahora esta canción se define por este vector, donde cada una de las componentes es la distancia con el resto de canciones. Y cuando hago un PCA y represento en dos dimensiones, vemos que aquí está el género 2,
Aquí hay parte del género 3, porque si vemos aquí, esta pertenece al género 3, por ejemplo, pero se parece a la balada rock de los 70, porque las canciones, aunque están dentro de género, no son unívocas, no pertenecen a una clase o a otra, sino que, bueno, son parecidas entre sí. Pues aquí tenemos claramente un clúster y luego el resto de pop de los 80 pertenecen a otro. Así que, bueno, pero pues yo vale, sí. Y nada, quería enseñarle también que la forma de uso de la librería es muy sencilla. Es bastante sencilla. De hecho, vale, pues lo que hago es, la librería genera un CSV con las distancias y con los clústeres a los cuales pertenece. Oh, ah, La librería te crea y el output de la librería es un CSV donde aparecen las canciones, las distancias de las canciones, y si utilizas Camins o Spectral Clustering o cualquiera de estas clusters, te dice, o sea, te categoriza en canciones. Entonces, he hecho una prueba más ambiciosa con 5 géneros musicales, que va desde música clásica, el de rock y pop de antes, rock de los 80 y también algo de rap, ¿no? Entonces vemos que aquí directamente en el mapa de calor vemos que aparecen clústeres y luego o sea, vemos que realmente aparecen zonas muy oscuras, que significa que se pueden agrupar y que estas canciones son parecidas entre sí. Todas las canciones que aparezcan negras son parecidas entre sí. Entonces, pues nada, un PCA. Ahí está. Vamos a ver. Vale. Sí, vale. Vale, entonces en el PCA se ve claramente que, bueno, que esta zona está en rojo, tal, que los clústeres que lo ha hecho sí que tienen sentido entre sí dentro de la distancia. Y nada más, bueno, todavía lo estoy desarrollando, así que todas ideas que se ocurra utilizando la distancia de las canciones, pues son bienvenidas. Así que nada, pues muchas gracias. Gracias, justo a tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bueno, enhorabuena por la charla, súper interesante. Bueno, yo tengo muchas preguntas, no voy a acaparar el micrófono tampoco. Bueno, luego voy a estar por aquí, así por que... eso la primera, la principal que se me ocurre es, claro, esto, por ejemplo, en Spotify podría ser una función de instancias más, aparte del collaborative filtering propio de lo que tú decías, ¿no? De los usuarios que son similares a mí. Vale. Claro, tiene que escalar a millones y millones y millones de canciones. Sí. Por tener una idea de los tiempos de procesamiento con la máquina que hayas utilizado, que supongo que será el portátil, para una canción o un minuto de canción o 10 segundos o lo que sea. Pues precisamente la transformada de Fourier es bastante rápida porque está escrito en NumPy y es la transformada rápida de Fourier, o sea que eso no tarda mucho. Lo que sí tarda un poco más de tiempo y ahí sí que escala con el número de canciones, es que depende de cuántas canciones tengan en el dataset, pues tarda más o menos. El otro ejemplo que el del Jupyter, el ejemplo del Jupyter es que a lo mejor tiene pues 40, 50 canciones, sí que suele tardar en torno a 2 o 5 minutos en lanzar cada prueba. Pero una vez que consigues la prueba, o sea, una vez que consigues las distancias, luego ahí ya puedes jugar todo lo que tú quieras. Yo he hecho supervisión, o sea, clasificación no supervisada, porque quería hacer clúster, pero si ya tengo una etiqueta, por ejemplo, digo, esta canción es de esta persona o esta de otra, puedo hacerlo. De hecho, a mí se me ha ocurrido también, y puse un ejemplo aquí, es que, claro, una vez puestas las distancias, pues claro, si tú tienes una fiesta, o sea, tú quieres montar una fiesta y entre varios amigos ponéis las canciones, pues bueno, como tienes la distancia de las canciones, puedes decir, bueno, vale, la fiesta va a empezar con esta canción y se van a poner a continuación todas las canciones que sean parecidas, o sea, gradualmente. Entonces es verdad que a nivel de Spotify es difícil de escalar con todas las canciones, a no ser que haga un clustering y que luego el resto de canciones las compute su distancia con los centroides, no con todas las canciones. Entonces es verdad que ahí sí que hay un problema que yo es verdad que como lo utilizo a nivel usuario no tengo y que a nivel grande se solucionaría así, a través de utilizar los centroides de los clústeres. Una vez una prueba rápida, lo deja el fin de semana y, y nada, y luego utiliza los centroides.
¿Qué ventana has utilizado para calcular la FFT? ¿La canción entera o trozos? La canción entera. Sí, que el código lo que hace es, tiene en una carpeta las canciones en MP3, las transforma a través de FFmpeg a WAV, porque por lo que sea, la transformadora de Fourier de NumPy y no lee MP3 directamente, entonces la convierto a WAV y ahí hace algo transformada en Fourier. Y luego las frecuencias sí que las filtro, porque viendo los espectros, de hecho, en la presentación se puede ver, pero bueno, viendo los espectros, a partir de 6.000 hercios no hay ninguna frecuencia significativa. Aunque las canciones se supone que están mapeadas a 44 kHz, cuando hago la transformada de Fourier, es verdad que lo que aparece es muy bajo comparado con el resto. O sea, en las frecuencias bajas es donde se almacena casi toda la información. Entonces, con eso, la verdad que ya me iba bastante bien. ¿No te planteaste trozos? Ver si cogías trozos. Más Sí. que nada, lo pienso por el tema de que hay canciones muy cortas, canciones muy largas, si eso afecta al hacer la transformada completa. No, porque para Fourier eso no le importa, porque lo que hace es que al hacer transformada rápida, hace la transformada hasta una frecuencia dada, porque la serie es infinita, entonces corta siempre en un punto. Entonces, como lo que estoy representando es esa serie de frecuencias, la transformada rápida siempre corta en un punto, por eso, porque lo que demuestra Fourier es que todas las funciones se pueden cambiar en una serie infinita, pero claro, infinita pues no tiene infinito tiempo. Entonces lo que se hace es que siempre se corta una frecuencia, y como todas las canciones se están cortando una frecuencia, pues en principio, vamos, yo eso lo he hecho, o sea que una idea muy, muy estúpida es como decir, bueno, voy a hacer transformada de Fourier y voy a hacer diferencia entre series. Voy a restar la serie y ves qué sale. Y la verdad es que sale algo interesante. Entonces, sí, aquí no se ve, pero bueno, la frecuencia está a 6.000 y la mayoría de información pues está aquí, luego va decreciendo. Muy, muy interesante y gracias por reivindicar la figura de Fourier en esta charla. Yo te quería preguntar si, o sea, yo me imagino que el espectro total de una canción estará dominado, supongo, por los instrumentos. O sea, cada instrumento que se usa tiene su espectro particular y también por el ritmo de la canción, ¿no? Si es a 60 BPM o 80 o lo que sea, ¿no? Lo cual no está mal porque efectivamente los diferentes estilos se caracterizan, pues suelen tener diferentes instrumentos y diferentes ritmos. Entonces me pregunto si el clustering que te sale es un clustering en realidad de instrumentos y ritmos de las canciones. Que insisto, no es una crítica, sino que también tiene sentido. Pues la verdad es que como la presentación, pues bueno, tenía 20 minutos y quería dejar tiempo para preguntas, no he puesto todas las pruebas que he hecho. Pero, por ejemplo, a mí no me apasiona el rap, pero tengo amigos que sí. Entonces, cuando le comenté la idea, me pusieron un montón de canciones de rap y como en el rap predomina la voz, curiosamente, el clúster, cuando hace un número automático, porque hay métodos, hay funciones matemáticas que están implementadas en la librería, que automáticamente te escogen el número de clúster, cuando hace el clustering, los mismos autores aparecen en el mismo, o sea, el mismo autor o los mismos autores aparecen en el mismo clúster. Con lo cual yo entiendo que, claro, el timbre de la voz, al hacer en Fourier sí que lo está detectando bien, sobre todo cuando no aparece nada más. Y claro, cuando aparecen los géneros musicales, pues las canciones pop de los 80 tienen un uso de sintetizador que no tienen las canciones rock, que sí que tienen un uso de guitarra eléctrica. Y de hecho, en la prueba grande, donde mezclo rock de los 70 y rock de los 80, luego en los clusters está bastante, o sea, aparece bastante. Y de hecho eso, el Jupyter está subido a la librería que se llama FooCluster. Aquí está. Vale, el Jupyter lo subí anoche a la librería de FooCluster, así que ahí se puede ver la prueba más en detalle, cómo ha categorizado y tal. Así que en principio es curioso, pero sí. La verdad es que eso ocurre. Hola. En mi opinión, calcular el Fourier de la canción entera pierdes, por ejemplo, la información temporal. O sea, pierdes, por ejemplo, el ritmo. Entonces, conectado con lo de me interesan escuchar canciones lentas o una canción animada, por ejemplo, esa es una información que pierdes, ¿no? Pero bueno, a mí la pregunta es un comentario. La pregunta es,
¿Qué problema tienes realmente con la información que te da Spotify de metainformación sobre la canción, que te identifica la clave, el ritmo, la sonoridad, bla, 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 bla? Si es un problema de cómo clasificar tus propias canciones, existen librerías que sobre tus canciones, sobre tus MP3 te dan esa información ya. Y es una información que preserva mucho más digamos, los metaparámetros de la canción, ¿no? Te identifica mucho más los instrumentos, el ritmo, etcétera, ¿no? Entonces no sé si es que no te vale lo que te da Spotify por lo que sea, o no lo sé. Vale. Tienes varias preguntas dentro de la misma. Es una mezcla de las dos cosas. No me vale lo de Spotify porque los parámetros que he elegido, lo he elegido un comité de expertos que saben del tema, pero no siempre, o sea, las categorías que me hace Spotify cuando yo escucho música, o sea, en el descubrimiento semanal, a mí no me terminan de convencer. Porque básicamente lo que hacen es que si has escuchado una canción que pertenece a tal género, te envía todas las canciones de ese género más populares. Y entonces, pues, bueno, como ya vi que la experiencia con el sistema de recomendación de Spotify no me gustaba mucho, intenté evitarlo. Además, hay otra cosa y es que las variables que crea, como la está creando un conocimiento experto, tú a priori no puedes saber si lo que está haciendo es bueno o no. Tú dices, bueno, pues supongo que estarán bien y supongo que el key y el instrumentalness y todo eso será interesante. Pero claro, al hacer la transformada de Fourier, sí que estás capturando el ritmo y todas las cosas que dependan de la frecuencia y que, vamos, que todos los ritmos que aparezcan y todas los componentes armónicos de la canción, cómo hacen la transformada de Fourier y consiguen las frecuencias de los senos y cosenos de los cuales está formada la canción, sí que estás capturando en realidad tanto el ritmo, como no solo el ritmo, sino como han preguntado antes, los instrumentos y el timbre de la voz. No sé si he respondido a tu pregunta o no. Si no, podemos luego hablar, o sea que me parece interesante. Muchísimas gracias. Un aplauso al ponente, por favor.